Perfecto, gracias. Bueno, vamos a comenzar ahorita. Les quiero comentar ahorita primero de que la votación pues terminó de la del tercer proyecto y debido a cómo los resultados estaban, bueno, no sé si lo checaron ahorita, pero básicamente dos tópicos estaban en empate. Creo que solo por un punto es que uno sobrepasa al otro, pero también está el detalle de que algunas personas ganaron sus votos extras y entonces eso hace que de hecho el tópico ganador sea el de análisis de señales de audio. El detalle es de que yo no quiero tampoco apartar al montón de gente que definitivamente se ve interesada por lo de Pygame. Entonces decidí hacer lo siguiente. El tercer proyecto no va a ser un proyecto en sí mismo, sino que vamos a tomarlo eh, como una mejora a cualquiera de los proyectos anteriores. Pueden mejorar el primer proyecto si ese les gustó o pueden mejorar este que están ahorita todavía haciendo mediante las herramientas que vamos a ver en estos 2 días, que son los de los tópicos ganadores. O sea, voy a dedicar un día, el de hoy, a ver lo de análisis de señales de audio. Vamos a trabajar con audio hoy y mañana trabajaríamos con la herramienta de Pygame. Entonces, para que tengan ambas herramientas y puedan utilizar cualquiera de las dos en este último proyecto que venga, que va a consistir solamente en utilizar cualquiera de estas cosas para mejorar lo más posible a las cosas que están haciendo ahorita. También otra cosa es que he visto de que, bueno, por la diversidad de los proyectos que están haciendo ahorita, me llamó la atención que es fácil pensar en unificar algunos de ellos y quisiera ver la posibilidad entre ustedes de poder compartir con todos, a menos de que alguien se ponga ahorita radicalmente, pues así es como lo vamos a hacer, es compartir públicamente en el Classroom cuáles son los repositorios de las personas que van a entregar este segundo proyecto, porque así todo el mundo va a poder echar vistazo a los juegos de los demás, van a poder probarlo. Ese es el punto de que esto se haga en GitHub, de que tenga un espíritu open source, de que todo esté libre para todos, que todo el mundo pueda mejorar las cosas de los demás y así haya un progreso colectivo mayor. Entonces, el punto sería de que, vaya, por ejemplo, yo sé que un grupo está haciendo un RPG, yo sé que otro grupo está haciendo un sistema de un mapa, bueno, sería como un laberinto. Y entonces quedaría perfecto el unificar esos dos proyectos y que ese sistema de laberinto se congenie con ya la data que está utilizando el RPG para que sea un RPG un poco más cerca, más a lo que realmente es un RPG de consola, podemos decir. Y así también otros códigos podrían servir entre sí mismos y podrían unificarse entre los grupos. ¿Cómo va a realizarse eso? Lo vamos a platicar un poquito después porque quiero garantizar de que si nos quede tiempo de cubrirlo de audio hoy. Entonces, si nos queda tiempo, vamos a platicarlo. Si no, yo les mandaría un correo o en el Classroom les pondría para que puedan verlo. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Igual recuerden que cualquier pregunta o comentario me lo pueden poner aquí en el chat. Entonces, ahorita vamos a comenzar. Ya les comparto pantalla. Ok, solo permítanme que ocurra aquí algo extraño. Ahí está. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿no? Solo vamos a limpiar el kernel. Bueno, vamos a hacer dos tipos de actividades hoy porque realmente esto del procesamiento de audio puede ser sumamente amplio. Entonces vamos a dedicar un poquitito a ver una estructura, o mejor dicho, un procedimiento aquí en Python que lo iba a dejar de hecho para uno de los tópicos que no ganó, que era el de tópicos avanzados de Python, pero miré que es muy conveniente hablar de generadores, que es algo que en Python se utiliza, para hablar después de lo de audio. Entonces vamos a tomar un tiempo para hablar de generadores, vamos a hacer unos cuantos que a lo mejor les sirve para su proyecto. Vamos a hablar de la teoría del procesamiento de audio, cómo se guarda el audio dentro de la computadora, cómo podemos, qué significa en sí procesar, y las cosas que podemos hacer, las posibilidades, porque tampoco nos va a dar tiempo de hacer todo. Vamos a hacer un par de cosas, como tal vez pueden ver aquí en los archivos. Vamos a dedicar un poquito aquí en el notebook, pero también tengo aquí unos 3 archivos con los que vamos a respectivamente hacer una prueba de recepción de audio. Vamos a graficarlo de una manera agradable con un paquete que se llama Qt.
y vamos a hacer una recognición de voz, que por cierto no tuve luz todo el día, entonces esta recognición de voz no lo pude probar del todo, así que a ver si funciona, pero sé que debe funcionar en teoría. Lo único que puede fallar es que quizás no haya, eh, no pueda conectar mi micrófono adecuadamente y no pueda conectar con Google, porque lo que vamos a hacer es que vamos a decir algo así como el OK Google y busca algo, ¿no? Entonces yo voy a poder hablar al micrófono y me va buscar en Google o quizás me va a detectar qué es lo que estoy diciendo. ¿Okay? No estoy seguro qué es lo que vamos a alcanzar a hacer por el tiempo, pero vamos a ver. Ok, entonces vamos a hacer un importe de paquetes que lo que vamos a utilizar, vamos a graficar las cosas con Pyplot. Pero resulta de que Pyplot puede ser un poquito lento. Aquí lo optimicé en lo que pude y puede que no se mire tan bien, pero por eso vamos a hacer la otra prueba con el otro paquete. NumPy y estos dos son los nuevos. PyAudio es el paquete principal que vamos a utilizar para procesamiento de audio. Y vamos a analizar ahorita qué tiene dentro. Y Struct ya vamos a ver qué es, solamente es para hacer cambio de datos, porque resulta de que los datos que vamos a recibir de nuestro micrófono van a ser binarios, van a ser unos y ceros. Eso quiere decir de que para realmente graficarlos de una manera significativa, vamos a necesitar pasarlos a otro tipo de dato. Vamos a elegir enteros de 16 bits. Eso es por una razón particular de la industria, que la vamos a discutir más abajito. Es un estándar ya y vamos a entender por qué después. Entonces, corramos los paquetes. Creo que se me lo ocupa ahorita. Entonces, vamos a ver acá qué es lo que trae PyAudio. No es un paquete tan grande. Ustedes pueden empezar a ver cada una de estas cosas para ver qué es lo que hacen y algunos, de hecho, podemos ya más o menos adivinar qué es lo que hacen. Bueno, no miro ninguno que sea fácil de leer, a ver. Bueno, ahí vamos a ver algunos de ellos y después les voy a dar una herramienta para que puedan ustedes averiguar qué hacen cada uno de estos de manera fácil. Porque si bien recuerdan, lo que hacíamos era que agarrábamos cualquiera de estos, digamos este, y para saber qué es lo que hacían, nosotros usábamos el comando help y con help nos tiraba la documentación y podíamos leer y aprender qué hacen las cosas. Entonces vamos a crear mediante generadores algo que nos permita hacer más fácil eso. Me pregunta, mira, que grabamos directamente el audio en PyAudio. Sí, se puede de varias maneras. O sea, ya vamos a ver más adelante, nosotros podemos recibir directamente un flujo de audio desde micrófonos o podemos pasarle un archivo pregrabado. No importa cuál sea, pero sí hay ciertos archivos que son soportados, algunos otros no. En particular sé que FLAC, el formato FLAC va a funcionar en cualquier sistema operativo. Ese es como el más seguro. Ya los otros dependen del sistema operativo. Ok, entonces, aquí vamos a explicar un poquito qué son los generadores. Los generadores son funciones, pero que hacen un poquito más. ¿Ok? Así es como lo quiero que lo miren. Si se acuerdan, las funciones tienen esta característica que le habíamos llamado validad de función. Lo único que retornamos es algo específico con la palabra return. Entonces, return nos sirve como para que cualquier cosa que haya ocurrido dentro de la función no deje de importar, excepto solo ese return. ¿Ok? Entonces, ahí encapsulamos, aislamos el funcionamiento y también nos ayuda a administrar mejor la memoria y cosas así, porque seguramente lo notaron, ustedes no pueden acceder a variables que están dentro de una función. Solo la función puede acceder a ellas. Y una vez que uno sale, se borran. Los generadores son funciones en las cuales eso ya no ocurre. ¿Ok? Entonces, aquí leamos un poquito qué es lo que dice acá. Decimos yield, esa es la palabra con la que vamos a retornar cosas, es la única diferencia entre una función y un generador, porque por ejemplo, es un ejemplo de un generador, tenemos aquí definición, el nombre, los parámetros irían acá y nada, es lo mismo, excepto que vamos a tener una palabra yield en vez de return. Yield es como entregar, pero no es retornar del todo. Lo que ocurre acá es que cuando el programa de Python está ejecutándose, Python ejecuta línea por línea. Cuando se mira, cuando se enfrenta con una función, llama a la función y cuando la función termine, le entrega completamente de vuelta el control a Python, al resto del script de Python, al resto de líneas. Entonces, aquí los generadores lo que va a hacer es que con yield le va a entregar de vuelta, sí, el control, pero va a esperarlo.
que se lo regrese. O sea que va a ser como un vaivén, que nosotros el generador se lo vamos a dar el control a Python, pero cuando se vuelva a llamar al generador, ya va a estar listo para volverlo a agarrar de cero. La única diferencia es que aquí en los generadores no borramos la memoria. Eso quiere decir de que aquí, por ejemplo, miren el cuerpo de esta definición, nosotros comenzamos con asignarle 1 ahí y entramos a un ciclo de repetición, que, ojo, el ciclo de repetición, como le pongo true acá, de un solo, va a ser un ciclo infinito en principio. Y eso puede ser peligroso en una función, pero aquí lo que ocurre en el generador es que cuando le damos yield, cuando entremos a esta línea, vamos a retornar el valor de i. Va a ser 1 en este caso, en el caso que nosotros lo llamemos. Pero miremos de que después hay una instrucción más. En una función esto sería inútil porque nosotros nunca llegaríamos acá. Después del return no va a pasar nada en la función. Pero aquí lo que va a ocurrir es que el generador puede llamarse de nuevo. Y cuando se llame de nuevo, justo donde se quedó, después de este yield, vamos a retomar el control. Vamos a agregarle 1. Aquí, bueno, la instrucción lo que hace es que al valor previo de i le agrega 1 y se lo vuelve a asignar. Y entonces el ciclo de repetición va a hacer que volvamos a esta instrucción de yield y vamos a retornar el valor modificado, el valor de 2. ¿Ok? Entonces, para verlo ya en acción, vamos a ejecutar este. Y aquí tenemos. Yo lo que tengo que hacer es que la función, en este caso el generador, lo voy a tener que llamar y lo voy a guardar en una variable. ¿Ok? Tiene que ser una variable porque necesitamos guardar en memoria, en alguna ubicación específica, todo ese cambio de controles que va a ocurrir, el estado interno del generador. Entonces yo lo inicializo primero. Entonces aquí prueba generador, lo guardo en una variable generador, así le llame. Entonces lo damos. Y entonces yo puedo utilizar esta palabra next, que lo utilizamos para iteradores en general, ya vamos a hablar un poquito de ello, pero next lo que hace es que me va a arrojar el siguiente retorno de lo que sea que yo le meta acá, que tiene que ser un iterador. ¿Okay? Entonces cuando yo hago eso, me va a dar el valor de 1, porque lo que ocurrió es que este generador ejecutó sus instrucciones y retornó 1, y ahorita está paralizado el generador hasta que yo vuelva a llamarlo. Si yo lo vuelvo a llamar, no va a retornar el valor de 2, porque lo que ocurrió es que vino acá, le sumó y le dio yield de nuevo. Y así puedo seguir, y lo que va a suceder es que yo voy a seguir retornando valores. Entonces por eso se llama generador, porque en este caso nos está generando una sucesión de números uno por uno. Pero en principio ustedes pueden poner aquí cualquier instrucción, cualquier cosa y que les vaya generando diferentes objetos. Eso de hecho pues, puede servir bastante si a un caso tienen tiempo de implementarlo todavía o si no para el siguiente proyecto. En el RPG, que ustedes podrían tener un generador de monstruos o algo así. Podrían experimentar con ese tipo de cosas porque cualquier instrucción es válida acá. Solo lo ponen en un ciclo de repetición y le ponen yield. Yield, ustedes ya tienen que saber que lo que hace es que le retorna el control al resto de líneas de Python y se queda en espera para que hasta que yo vuelva a ejecutar esto, me va a volver a correr el código del generador. Entonces, les quería enseñar estos generadores porque resulta de que en el procesamiento de audios, nosotros lo que tenemos es una estructura de datos infinita. Es como que si ustedes se imaginan que tenemos una lista, las listas que hemos creado aquí en Python, pero una lista, ustedes saben que tiene un tamaño finito, tienen n elementos en general. Un audio no, un audio ustedes pueden seguir hablando así como yo, que estoy aquí y no paro de hablar hasta en 2 horas. Y eso potencialmente es infinito. Ustedes pueden tener un dispositivo que esté agarrando audio sin parar. Para tratar eso, entonces nosotros necesitamos este concepto de generadores. Nos es muy útil porque el generador, como ven, puede ser potencialmente infinito. Esta función no se va a acabar nunca mientras nosotros sigamos pidiéndole cosas. Entonces, eso ocurre en el audio. En el audio nosotros vamos a necesitar definir algo que llamamos un buffer. El buffer es, así de sencillo, una región de memoria que se reserva para cierta cantidad de datos. ¿Ok? Y esa memoria va a servir para guardar pequeños chunks, le llamamos, o pedacitos de esa data que nos va entrando. ¿Ok? Entonces el audio va entrando, así como yo voy hablando ahorita, y lo que ocurre es que mi audio, cuando entra a la computadora, se guarda en un buffer, se procesa en ese buffer, porque por eso tenemos que guardarla para poder procesarla internamente. Entonces se procesa y eso le llega a ustedes después, ¿ok? Hay un montón de procesos, obviamente, entre medio porque ese mismo audio tiene que pasar aquí por mi navegador, tiene que entrar hacia los servidores de Google
y entonces los servidores de Google lo redirigen, ¿ok? Un montón de protocolos entre medios, ¿no? Los de sistemas saben de que está el protocolo de, todos los protocolos de Internet, ¿no? Y que tiene que llegar a su Ethernet y que el distribuidor de su, en este caso, claro, Tigo, tiene que mandarlo y a su router y a su red local, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí que tienen que suceder y es un relajo que ocurre en cuestión de segundos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un pequeño pedacito de eso que es aquí la recepción de audio dentro de memoria, ¿ok? Eh, Ahora, antes de proseguir, sí les quiero hablar un poquito de este comando next. Como les dije, next lo que hace es pasarme el siguiente elemento de un iterador. Nosotros, o bueno, se pueden confundir de que la palabra iterador la creyeron tal vez haber escuchado antes, en listas, en tuplas o cosas así, pero les recuerdo que listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, no son iteradores, son iterables, ¿ok? Los iterables son estos números que podemos, perdón, son estas estructuras de datos en los cuales podemos recorrer con un for, pero un iterador es cuando nosotros le damos una propiedad extra a los iterables, ¿ok? Entonces esa propiedad extra dentro de Python, nosotros la podemos dotar con este comando iter. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Si yo tengo aquí una lista, yo le puedo intentar ejecutar el comando next. Y me dice, no, me dice lista, el objeto lista no es un iterador. Pero yo lo tengo que convertir en un iterador y lo puedo hacer de esta manera. ¿Okay? La única diferencia está en que el iterador es como este flujo que tiene que estar en espera, tiene que estar en un estado de espera para mandar su siguiente ítem. ¿Okay? Las listas en sí mismas no funcionan así porque las listas pueden ser utilizadas en otros contextos, no solo en un for, sino que pueden ser utilizadas como suma o algo así. O, bueno, ustedes ya probaron un montón de cosas que pueden ser las listas. Entonces, aquí ya cuando usamos el iter, ya tenemos una estructura similar a los de los generadores que teníamos antes, que es, si yo ejecuto esto y ejecuto next, me va a tirar el siguiente elemento. ¿Okay? Ahora me tiró 4, que es este de acá, y está en un estado de espera en el cual estamos todavía, bueno, está como dormido, y en el siguiente next nos va a tirar 3, ¿okay? Y en el siguiente next nos va a tirar 2 y así sucesivamente. Si nosotros tiramos 6 y nos acabamos los elementos, ¿qué ocurre? Nos va a tirar un error que nos dice stop iteration. ¿Okay? Este es un error que dice, ok, ya no hay más elementos. De hecho, internamente, como Python fue construido, los ciclos for de Python, mejor dicho, es que el ciclo for lo que hace es eso. Cada iteración que termina llama al next dentro del iterable internamente. No les avisa Python, pero eso es lo que sucede. Y en el momento de que lanza este stop iteration, Python termina el ciclo de repetición. ¿Okay? Así es como funcionan. O sea, los ciclos for y los ciclos while de Python están escritos sobre Python mismo. ¿Okay? Es como que código de Python primitivo se permitió esta clase de procedimientos adicionales. De hecho, esa es la razón una de las razones por la que los ciclos de repetición en Python son bastante lentos, porque están escritos en Python mismo. Pero bueno, entonces eso espero que les dé un mejor contexto de cómo funcionan los iteradores y los iterables. Ahora, para poner en práctica esto, podemos hacer esto que le llamo un help getter, que va a ser un pequeño programita, un generador, que nos va a dar la ayuda de un módulo. O sea, yo le voy a pasar un módulo, por ejemplo, PyAudio, del que nosotros queremos averiguar qué hace ahorita, y vamos, cada vez que lo llame con next, a recibir ayuda, la siguiente ayuda que necesitamos. Lo pueden leer en detalle después si quieren saber exactamente qué hace, pero básicamente, primero o sea, quito todos las funciones que terminan con este underscore o double underscore, porque como saben, esas son privadas y usualmente no nos interesa qué es lo que hacen porque no es para acceso no es una funcionalidad en sí del paquete. Entonces las quito primero, luego le doto de la propiedad de ser un iterador y entonces hago un ciclo while. ¿Okay? Recuerden de que dentro de los generadores la manera de poder seguir sacando más ítems es mediante un ciclo while. Entonces, cuando escribo while directorio, es una manera corta en Python de decir mientras el directorio no sea vacío. ¿Ok? Eso no se lo había comentado antes, pero es como algo bien usual. Que si ustedes quieren, por ejemplo, recorrer algo y ustedes están sacando elementos de ese algo, ustedes pueden hacer esto. Y en el momento que el directorio sea vacío, ya no va a seguir, ya va a salirse dentro del while, ¿ok? Y va a tirar un error de stop iteration. Entonces,
cuando esté en el directorio, yo voy a recorrer todas estas funciones que están dentro del dir, ¿sí? Dir PyAudio, dir módulo en general. Yo voy a recorrerlas y a cada función le voy a, bueno, al next del directorio lo voy a guardar en esta función y voy a ejecutar un siguiente instrucción. Aquí hay un montón de cosas yo sé que quizás no habían visto, entonces voy a dedicar un poquito a explicar qué es esto. Este exec es un comando específico de Python que nos permite ejecutar algo que está dentro de un string. Eso es bien importante porque si se fijan dentro del el directorio que yo estoy recorriendo, lo que yo tengo son strings. O sea, yo no puedo, por ejemplo, recorrer y decir como, ok, para todo lo que está aquí adentro voy a llamarlo. No lo puedo llamar porque esto es texto, no es la función en sí. O sea, no puedo llamar texto. Lo que necesito es que este texto se me tiene que pasar a la función en sí, a como que si yo viniese y empiezo a escribir en Python, ¿ok? Entonces yo escribo el nombre de la función, pero para que me entienda Python, entonces yo lo que tengo que hacer es auxiliarme de esta instrucción exec, que es para ejecutar. Entonces lo que voy a hacer es que a exec le voy a pasar un string, y ese string que yo le pase va a ser la instrucción como que si viniese un humano y la escribiese en Python, y la ejecuta. Entonces, la instrucción que yo le estoy pasando es que print, que imprima, help, la ayuda de pyaudio.función, y la función que va a estar ahí, ¿ok? O sea que esto es como que si yo viniese afuera y escribiese que me imprima la ayuda de tal paquete, ¿ok? De tal paquete de pyaudio. Entonces, ya cuando hacemos eso, le damos yield. Y aquí quiero anotar de que yield no tiene nada, o sea, no es como acá arriba que les daba yield y ustedes pueden darle yield sin retornar nada, porque aquí no ocupo retornar. Lo único que ocurre es que se va a estar ejecutando esta instrucción cada vez que yo llame al help getter. ¿Okay? Y yield lo que va a estar jugando es el rol de retornar el control hacia el resto de líneas. ¿Okay? Entonces vamos a verlo en acción. Entonces aquí ya lo definí y vamos a inicializarlo. Recuerden, vamos a decir generador ayuda va a ser igual a este help getter para PyAudio. Entonces lo voy a ejecutar y ahora vamos a recorrerlo con next. Entonces el primero me va a sacar la primera ayuda, que es de la clase PyAudio. ¿Okay? Hay una clase interna dentro de el módulo. Este es el módulo, pero aquí tenemos una clase. De hecho, esta clase es la que vamos a utilizar para controlar el audio interno. O sea, cómo recibe el audio, cómo lo procesa y cómo lo retorna. De hecho, es lo que se llama un canal. Ya vamos a hablar sobre eso, pero a eso es lo que me refiero cuando digo una estructura de datos infinita. Le llamamos un canal o en inglés stream. Pero vaya, si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora me dice, ok, help on class string. Y yo puedo leer, y entonces ustedes tranquilamente pueden aquí recorrer todo el módulo y decir como que, ok, bueno, voy a leer, a ver qué hace esto, qué parámetros agarra, qué significan todos los parámetros, rate, channel, format, todas esas cosas las vamos a discutir más adelantito. Y entonces, bueno, ya cuando lo leí, quiero lo siguiente. Entonces ahí está, me da help en get format from width. Yo leo qué es lo que hace y así. Entonces aquí lo van a tener por si ustedes quieren ponerse a leer algo y no van a tener que estar copiando y pegando el nombre de cada una de las funciones, sino que aquí nomás ya les va a tirar toda la documentación que ustedes puedan querer. Entonces, voy a esconder esto. Y creo que ya, con eso ya tenemos como que los básicos de generadores. Ustedes pueden ya ahí practicar con estos conceptos, hacer generadores más complicados y es una herramienta muy poderosa. Ahora sí, ya entraríamos a ver cómo configuraríamos a nivel básico, porque como les digo, este tema es bastante amplio, pero vamos a hacer una configuración básica de un canal de entrada de audio. Para tener un canal de entrada, nosotros necesitamos algún dispositivo de entrada, que en este caso sería el micrófono, aunque ustedes pueden tener algunos otros. Por ejemplo, para la gente de física, ustedes saben de que con un medidor Geiger pueden estar midiendo la radiación que existe dentro de algún lugar. Entonces ese medidor puede emitir sonidos, y ese sonido tic, tic, tic es el que dice cuál es el ritmo de radiación. Entonces, eso pueden hacer que el sonido no salga del dispositivo, sino que entre directamente a una computadora y ustedes lo pueden ahí de un solo procesar. Es una de las formas. Y hay un montón de otros dispositivos que podrían hacer. De hecho, podrían incluso hacer pasar una imagen o un video, un flujo de video hacia audio. Es posible, pero esas ya son cosas más avanzadas. Entonces, ahorita vamos a hacerlo con el micrófono.
en este caso, mi micrófono y espero que funcione porque nunca lo he probado en esa configuración. O sea, lo probé fuera de llamada, pero espero que Google no haga eh, algún conflicto y que no nos tire bien todo. Entonces, vamos a ver. Me pregunta Mira que si PyAudio tiene una interfaz de audio interna, digamos si queremos usar el mic de la compu. Sí, eso vamos a hacer exactamente ahorita. Vamos a usar nuestro micrófono. ¿Qué pasa si tiene una interfaz externa? El micrófono tenemos esos setups. De hecho, PyAudio maneja todos los canales. Vamos a ver de que nosotros podemos imprimir todos los canales de audio disponibles en la computadora, tanto de entrada como de salida. Ya lo vamos a hacer. Ok, entonces tenemos aquí tres paquetes. OS, de hecho creo que al final no lo utilicé, pero igual lo voy a importar por si acaso. OS lo que hace es administrar ciertas cosas del sistema operativo como entrar a los archivos, cargar archivos, etc. Tengo time, que este time me va a servir para inspeccionar el frames per second, o sea, cuál va a ser la tasa de datos de flujo de entrada que yo voy a tener mediante mi micrófono, ¿ok? Porque yo estoy hablando ahorita, mi data entra a la computadora, pero qué tan rápido la puedo procesar yo para imprimirla dentro de un gráfico acá, eso ya es otra historia, porque como les comenté, PyPlot es un poco lento, o puede ser un poco lento, entonces voy a tener probablemente un problema de frames. Vamos a ver ahorita cuánto nos tira. O sea, antes de entrar a la llamada me tiraba como alrededor de 40 frames por segundo, eh, que no está mal, pero vamos a ver ahorita cómo tira. Entonces, para medir eso, tengo este time. Y este realmente no es necesario, solo TK Inter. Algunos seguramente sí saben, pero TK es básicamente varios programas para poder display, o sea, para poder mostrar gráficas de cierto estilo y tener una interfaz interactiva y cosas así. Entonces voy a hacerlo para poder sacar dentro de una gráfica en que no se grafica aquí dentro del Jupyter Notebook, porque aquí sí se va a poner lento, porque el Jupyter Notebook tiene, por cómo funciona internamente. Entonces vamos a sacar esto para sacarlo en una ventana exterior y esto que estoy importando, TCL Error, es para yo poder interactuar con el gráfico de manera que cuando lo cierre se me detenga el proceso. ¿Okay? Este error me lo va a tirar cuando yo cierre la ventana y yo voy a agarrar ese error para poder dejar de grabar. Okay. Entonces, sí, dice Mira que sería como latencia. De alguna manera sí, o sea, es la latencia, pero de PyPlot, porque PyPlot es el lento en este caso. O sea, el audio va a estarse guardando en el buffer, pero yo no lo voy a estar procesando suficientemente rápido. Ahí ya son cuestiones de optimización. Vamos a hablar de todo eso ahorita. Lo importo. Y vamos a ver. Ok, está en orden equivocado. No los modifique. Ok, déjenme ver por dónde es que tengo que hagamos algo. Copiemos esto. Entonces, yo del módulo PyAudio voy a sacar esta clase, ¿ok? Entonces, voy a inicializar un objeto de clase PyAudio, ¿ok? Y lo voy a guardar en P. Esta P va a ser el controlador de audio entero de todos los canales y toda la información de nuestros dispositivos y todo va a estar aquí adentro, ¿ok? Entonces, voy a ejecutarlo. Y entonces ahí está, ya tenemos en principio ejecutado aquí toda la información de nuestros dispositivos. Yo lo puedo ver aquí, por ejemplo. Este comando, como dice, me va a dar la información del dispositivo por defecto que voy a utilizar. Ustedes pueden elegir qué dispositivo utilizar, pero quiero ver cuál es el que tengo por defecto. Así cuando corra todo, pues vamos a ver cuál es el que me está agarrando. El de por defecto, pues, aquí vamos a verlo. Va a abrir mis settings. Ok, what? Creo que no ocupo esto. Ok, entonces vamos a buscar aquí sonido. Ok, todavía no está abierto, pero aquí nos va a servir para ver ciertas cosas. Ok, entonces en principio, ustedes miran acá que mi input, aquí en settings, está reaccionando cuando yo hablo. ¿Okay? Este es mi micrófono. Entonces, este es el input por defecto, espero yo, porque este es con el que estoy mandando audio y este va a ser el que el programa va a estar agarrando. Si no, voy a tener que cambiar cuál es el dispositivo por defecto. Entonces, ahí vamos a ver. Y me dice aquí cierta información. El índice con el cual me puedo referir a él es 8. Esto ya es una versión específica.
bueno, el nombre que internamente se le conoce por dispositivo por defecto. Y esto es lo importante, de que tenemos los canales, que vamos a hablar sobre qué son estas cosas llamadas canales. Vamos a utilizar solamente un canal de entrada nosotros, pero como esto que el dispositivo que tengo ahorita es audífonos y tiene micrófono interno, entonces nosotros tenemos canales de entrada, que es el micrófono, y canales de salida dentro del mismo dispositivo. Y dice que aquí son 32 porque nosotros podríamos necesitar más de un canal para ubicar o para tener cierto efecto surround, o sea, tener la ubicación de los objetos fuentes del sonido. Imagínense de que ustedes solo tienen un solo, bueno, como les decía, el sonido viene dentro de una lista infinita de unos y ceros, pero imagínense que solo es una de esas listas. Entonces esa lista les va a decir, por ejemplo, cuándo existe sonido y cuándo no, y en qué frecuencia va llegando, pero no les va a decir de qué localidad va llegando. Ustedes necesitan varios canales para saber eso, porque entonces esa fuente de sonido puede encontrarse por triangulación, algo así como la triangulación que hace el GPS, por ejemplo, o como se puede hacer con las antenas de celular en general de radio. Nos pueden ubicar a nosotros, por ejemplo, si tenemos nuestro celular con ubicación encendida o con la red de Claro o Tigo encendida, nos pueden ubicar con triangulación. Solo agarran varias antenas y con esas antenas ustedes, dependiendo de la señal, cómo les vaya llegando, pueden saber dónde está ubicado el dispositivo receptor o emisor. Entonces, de igual manera, el sonido podemos ubicar dónde está y poder procesarlo mejor con varios canales. ¿Okay? Aquí solo vamos a utilizar un canal por ahora, porque de nuevo es avanzado, pienso yo, para solo 2 horas que tenemos ahorita, hablar de varios canales, porque ya necesitaríamos ubicarlos esos stream de datas en diferentes buffers y ver cómo los procesamos. Pero sí se los dejo de que se puede hacer perfectamente y definitivamente si ustedes se ponen a investigar lo pueden lograr, no es tampoco tan difícil. ¿Okay? Dice Darwin, los frames serían segmentos de tiempo en el caso del video. Sí, podríamos decir, es un evento. Los frames son eventos que ocurren por una unidad de tiempo. Por eso se miden en Hertz, porque Hertz es precisamente esa unidad que es evento por segundo o por unidad de tiempo. Y dice, mira, de que es muy parecido a la velocidad de Hertz por bytes. Ajá. Sí, exactamente, porque los hertz por bytes es como invertir los hertz, entonces sería una unidad de tiempo. Ok, entonces vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí yo puedo utilizar esta función que dice get device info by index. Entonces yo tengo algún dispositivo con índice 19, creo yo. Creo que tengo 20 dispositivos. Bueno, vamos a ver si corro esto. No, me tira error, no tengo 20 dispositivos. Vamos a ver si 18 sí tengo. Poco, 10. Ok, si pongo 8 debería de tirarme la misma información de esta, pero ok, tengo menos dispositivos ahorita conectados, porque solo 8 entonces. Pero si por ejemplo pongo 5, entonces aquí ya este es otro dispositivo ya. ¿Okay? Esta es la entrada HDMI de mi computadora, que está conectada a la tarjeta NVIDIA, porque tengo otro ahí también. Y aquí ya sí pueden ver exactamente cuál es cada uno de los dispositivos, si a un caso uno falla. Y esperemos que no falle, pero vamos a ver ahorita. Ok, vamos a ver si necesitamos aquí usar help. Porque vamos a ver, ¿qué es este objeto? Del módulo PyAudio, tengo este objeto, que es una clase. Se fijan que es una clase porque comienza con mayúsculas. Por eso es que es importante las convenciones de iniciar una clase siempre con mayúsculas, porque así rápidamente el programador puede ubicar qué cosa es una clase y qué cosa es una función o un objeto cualquiera. Entonces, stream, yo sé ahorita que es una clase y lo que va a hacer stream es servir como ese flujo. De hecho, así le vamos a llamar flujo. Tal vez no es la palabra más adecuada, no sé cómo se traduce. Tal vez Amira, que trabaja con audio, me puede corregir, pero stream yo lo podría traducir a flujo, porque es el flujo de bytes que yo voy a empezar a emitir y va a crearse digitalmente dentro de la memoria de computadora. Ok, entonces vamos ahorita a explicar los conceptos básicos de esto de procesamiento de audio, los que vamos a necesitar al menos. Primero, buffer, yo les había ya comentado que es una región reservada de memoria donde se almacena la data que vamos a poder después procesar.
Sí, lo importante es que esta data que se va a guardar se va a sobreescribir en demanda de nueva data. O sea que yo estoy hablando ahorita, cierta porción de lo que hablé se guardó en memoria, pero cuando yo sigo hablando, esa que se guarda en memoria, cuando ya no se utiliza, pues se va a tener que reemplazar. Y esa es la magia de por qué podemos tener esta estructura de datos que es infinita, que es un flujo, el stream, y podemos aún así hacerlo con memoria finita. Es lo mismo que con los generadores que hicimos arriba. Entonces, por eso quería explicárselos. Porque básicamente esto es un generador con lo que estamos trabajando. Ok, entonces eso es un buffer. De ahí los chunks es el número de muestras a guardar en el buffer a la vez. ¿Ok? Es básicamente el tamaño del buffer. Nosotros vamos a tener un pedacito de memoria aquí en la computadora, que es el buffer, y qué tan grande es ese buffer va a ser el chunk. ¿Ok? Ese es el chunk, que es el tamaño del buffer. O también lo referimos como los pedazos que nosotros metemos. O sea, hay un chunk, de ahí se borra ese chunk y vamos a meter otro chunk, ¿ok? Y así sucesivamente. Aquí comento algunas cositas. Al elegir, por ejemplo, 2048 como el tamaño del chunk, significa que tendremos 2048 muestras antes de que se comience, bueno, antes de que se llene el buffer y debamos sobreescribir la información. Esa sobreescritura de la información usualmente es continua. O sea, vamos a tener, por ejemplo, 2048 muestras y en el momento que venga la 2049, esa va a reemplazar la primera que se había guardado antes. ¿Sí? Entonces no es que se va a borrar toda de un sola, pero ahí ya depende de la implementación de muchas cosas. Me parece que el estándar ahora es que tiene que ser continuo, porque así es mucho mejor para procesar señales. No tiene sentido usar lo otro, creo. Ok, entonces, ¿por qué queríamos tener por ejemplo, 2048 muestras ahí guardadas en memoria? ¿Por qué no solo procesarlas en demanda? Es decir, como que, ok, así como el next de los generadores. Entonces, next, tengo un byte y ya ese byte lo utilizo. Next, otro byte y lo utilizo. ¿Por qué no es así? La razón es que nosotros podríamos, por ejemplo, utilizar algoritmos para discernir si la señal es asemejada a un ruido blanco o es voz humana. Eso, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, a lo mejor hay cierto ruido ambiental que el micrófono no está capturando, o mejor dicho, lo está capturando, pero lo está filtrando. Y eso es lo importante de que estas llamadas son posibles porque internamente en la computadora hay algoritmos que nos permiten discernir entre ruido que sí es una persona hablando y ruido que solamente es ruido ambiental. Una forma es con esto, un ruido blanco. ¿Okay? Para la gente estadística sabe de que los ruidos blancos son procesos gaussianos, procesos estocásticos gaussianos. Nosotros tenemos una variable aleatoria que no, es independiente entre cada uno de los tiempos y solo cada una se distribuye con una distribución normal. Entonces, eso es un ruido blanco. Si nosotros agarramos un chunk de estos y lo analizamos como un proceso estocástico, podemos verificar con ciertos test estadísticos si es un ruido blanco o no. ¿Sí? Como que si fuera una serie de tiempo. Y entonces, si es un ruido blanco, eso a lo mejor lo descartamos o lo apartamos y decimos, no, esto es el ruido ambiental, hay que filtrarlo. Y solo rescatamos la parte que sí es una parte humana. ¿Sí? De hecho, para la gente que ha trabajado con series de tiempo, eso es como la separación STL, que cuando separan una serie de tiempo en su parte periódica, su parte de tendencia y su parte aleatoria. Entonces, eso es lo que ocurría acá. Entonces, por eso ocupamos los chunks, para eso y otras cosas. ¿Okay? De ahí el formato. El formato es lo que les había comentado antes, que nosotros tenemos binario en principio cuando yo estoy hablando. Eh, porque dentro de la computadora nosotros así es como necesitamos guardar las cosas en sí. Nosotros vamos a digitalizar nuestra voz, que ya vamos a explicar exactamente porque tal vez no todo el mundo tiene ese detrás de física para entender qué es el audio en sí. Ya vamos a hablar un poquito. Pero en sí el formato es que una vez que está digitalizada la información, ¿cómo la vamos a representar de manera útil en una estructura de datos que un lenguaje de programación pueda manipular? Entonces, también es conocido como este concepto de bit depth y tal vez es un poquito amplio platicar de eso, entonces por eso les di el hipervínculo acá. Pero básicamente aquí esa gráfica me va a ayudar. El bit depth o profundidad de bit es básicamente, a ver, en la representación de la señal de audio que nosotros tenemos, ¿cómo podemos discernir de un volumen a otro? O sea, aquí, por ejemplo, esta señal -4 significa algo, es algún ruido que percibió. Puede ser como algún instrumento musical, alguna nota de o bueno, el comienzo de una nota
de un instrumento. Pero a medida de que esa nota se está ejecutando quizás en un violín o en un teclado, entonces quizás empieza a incrementar el volumen porque la vibración del violín se hizo mayor de la intensidad y entonces hay más potencia y incrementa esto. ¿Okay? Entonces va a incrementar el volumen en sí, eso es como nosotros lo percibimos. Bueno, de hecho aquí se pueden ver en los settings que tengo, cada vez que hablo incrementa el volumen, entonces a eso me refiero. Pero dentro de la computadora esos volúmenes tienen que ser representados discretamente, no es un continuo. Entonces estas pequeñas franjas que ven acá es la representación que nosotros elegimos para decir, ok, este menos 4 es cierto volumen, menos 3 es un volumen mayor, y aquí 0 es un volumen mayor, y así. Pero puede ser de que si ustedes eligen un bit equivocado, ustedes no puedan percibir ciertos volúmenes que estén entre menos 4 y 3. Por ejemplo, si ustedes están grabando con una banda entera y tienen algún baterista que al final de la canción empieza a pegarle al platillo y el platillo disminuye su volumen, es como que le empieza a pegar suavecito, 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 y al final de la canción es como que tiene que ser muy sutil el sonido de ese platillo. Entonces puede ser de que si eligen una profundidad de bit muy pequeña, ustedes no van a poder capturar esa clase de cosas. Entonces, aquí les comento, el que vamos a elegir nosotros es 16 bits. Vamos a hacer enteros, bueno, no 16, sí, 16 bits, va a ser un entero de 16 bits, pero se puede llegar a necesitar 24 o incluso más, aunque no encontré ningún caso en el que se utilice más. Tal vez Amira puede decirnos un poquito más, pero 24 es, por ejemplo, cuando uno quiere hacer grabación de estudio de alguna banda y necesita como la perfección captar los sonidos de cada uno de los instrumentos, y ya después cuando se tiene ya el conjunto de todos los instrumentos en un solo archivo de audio, entonces ahí se puede pasar a 16, porque 16 es el estándar de la industria en cuanto a CDs, en cuanto a MP3, etcétera, ¿no? Entonces eso es el concepto de formato. ¿Okay? El formato que vamos a elegir es enteros de 16 bits. De ahí el canal, ya les había comentado un poquito, es el canal para el flujo continuo de información. En este caso, pues, el dispositivo que yo tengo es un micrófono, ¿ok? Pero el canal necesitamos abrirlo en la computadora, necesitamos decirle a la computadora, ok, de este dispositivo que está conectado, tenemos sensores de algún tipo, en este caso el micrófono va a vibrar acorde a cómo mi voz se ejecuta. Entonces, esas vibraciones se digitalizan por el audífono, pero necesitan un canal para llegar a algún lugar. Ese canal lo tenemos que abrir aquí en Python. ¿Okay? Entonces, PyAudio lo que hace es eso. PyAudio, cuando abrimos un objeto PyAudio, bueno, valga la redundancia, casi se llaman todos. Entonces, el objeto PyAudio, que lo guardamos en la variable P, ese objeto va a servir como un canal. ¿Okay? O nos va a permitir abrir un canal, todavía no lo hemos abierto, ya vamos a ver abajo. Entonces, cuando lo abramos, ese canal va a agarrar la información de mi dispositivo, en este caso el micrófono, y va a poder procesarlo aquí adentro. Ese es el resumen. Ahora sí, como apartado para repasar quizás cómo funciona realmente el sonido. Tal vez ya no le gusta que abra Canvas porque los dejo ciegos, pero solo hacer un ratito. Ok, entonces el sonido en sí son vibraciones, o sea, al final nosotros biológicamente y así un montón de otras especies hemos tenido que evolucionar para recibir información del mundo real de diferentes formas, dependiendo de cómo la energía en el universo empieza a transferirse, porque al final es eso, o sea, la energía, entendiéndose no de una manera mística, ¿verdad?, sino que física. Lo que sucede es que se intercambia dentro de diferentes objetos o materia que está distribuida en el universo. Entonces, en este caso, el ejemplo que podemos dar es el Sol. El Sol emite energía en forma de fotones y eso lo recibimos con nuestros ojos para interpretarlo como un código de colores que nuestro cerebro ha sabido tener encriptado, o mejor dicho, como sistematizado dentro de nuestro cerebro. Igualmente el sonido. Entonces el sonido lo que recibe como estímulo nuestro oído son vibraciones. Como que cualquier cosa, puedo tener aquí algún, no sé, dibujar. Tal vez podría ser, digamos que una cacerola. Entonces aquí tenemos la cacerola y entonces la cacerola yo la golpeo aquí en una mesa, vengo yo y esto golpea. Y entonces cuando golpea, la cacerola vibra y esas vibraciones se emiten a través del aire. ¿Okay? Entonces, de hecho, si estuviésemos en otro
En otro ambiente, por ejemplo, si la cacerola estuviese dentro del agua, el agua sería el que vibraría, perdón, pero en este caso es el aire. Y de hecho, el sonido va a viajar mucho más lento dentro del agua debido a propiedades moleculares de ella. Y así en diferentes materiales igual. De hecho, en el espacio, por ejemplo, si estuviésemos en el espacio no podríamos escuchar nada, porque o virtualmente nada, dependiendo si estamos en algún planeta o algo así, con atmósfera leve. Pero en general, en un espacio exterior o en la luna o algo así, no podemos escuchar cosas porque cualquier vibración que empiece a tener algún objeto, como una cacerola, no se va a propagar porque no existe un medio, no existe aire, no existen gases. ¿Okay? Entonces, en el caso de la Tierra tenemos aquí gases, esos se vibran, y esas vibraciones puede que si no son tan suaves, llegue a algún oído. Entonces aquí estoy yo, pequeñito, porque la cacerola es gigante, y entonces aquí lo escucho. Entonces la cacerola gigante hizo un sonido, yo lo escuché con vibraciones acá, las vibraciones llegaron a mi oído vibró también, y esa señal sí llega a mi cerebro. ¿Okay? Entonces solo le quería dar un repasito por si acaso no todo el mundo tenía claro eso. Lo que sucede entonces es precisamente eso, esas vibraciones las podemos pensar como ondas. ¿Okay? Y esto es ya lo importante de toda la discusión, de que vamos a ver. Ok, no estoy dibujando. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces nosotros... Qué raro que no puedo dibujar acá. Hagámoslo... Ah, ahí está. Ok, ahí. Entonces, la onda la pueden pensar como, o representar matemáticamente como una función o una curva que sube y baja. ¿Okay? Es como un seno o un coseno para los que tienen conocimiento de matemática básica. Entonces, la idea es que el seno y coseno, como representación de las ondas, nos dota de cierto lenguaje útil para poder caracterizar una onda. Una de ellas es qué tan rápido sube y baja. Es como que, ok, esta línea, esta recta que dibujé acá, es el tiempo. Y lo que quiere decir que suba y baja es que esas vibraciones están, en el ejemplo del aire, empujando moléculas, y esas moléculas empujan a otras de ellas. Y hay un efecto de reacción, o sea, una molécula acá, cuando empuje a otra, hay una colisión de moléculas, ¿ok? Se los estoy explicando en mucho detalle para que todo quede claro. Entonces, esta molécula, al haber esa colisión, también procesa energía, y esta se ve hacia atrás. O sea, al chocar, ambas se mueven en direcciones opuestas. Entonces, eso se ve representado dentro de esta onda, en que el aire puede en ciertas regiones locales expandirse y contraerse. Y esa expansión y contracción es lo que hace que, bueno, lo que llamamos vibraciones, y por ende vibraciones lo llamamos sonido. Entonces, aquí el sub y baja es qué tan rápido en el tiempo empieza a contraerse y expandirse el aire o las moléculas de gas que están en el aire. Entonces, esto le llamamos frecuencia. Lo denotamos a veces con una F. Entonces, la frecuencia es un parámetro sumamente importante, que es el que nos va a decir cómo podemos o tenemos que reconstruir el audio posteriormente. Porque, vaya, si todo lo que nosotros estamos ahorita experimentando en cuanto a audio, a sonido, ustedes escuchando mi voz, etcétera, son vibraciones en el aire, entonces nosotros necesitamos, para que mi voz, ahorita que lo estoy emitiendo, llegue a ustedes, necesitamos traducirla. Ok, para dejar más claro eso, es que yo estoy acá, hablo, eso llega a servidores computacionales que tenemos aquí guardado de manera digital con ceros y unos, toda la información, y esos ceros y unos tienen que poderse traducir de nuevo a vibraciones para que otra persona acá pueda escucharlos. Entonces, esa traducción de audio análogo a digital y luego análogo de nuevo, es lo que necesitamos hacer ahorita con Pi Audio. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la frecuencia? Porque esta frecuencia nos va a decir qué tan seguido en el tiempo necesitamos recibir información. Porque imagínense, vamos a hacer de hecho otro dibujito. Imagínense de que yo tengo una señal que es algo así, pero yo cuando la estoy recibiendo dentro de mi computadora, los puntos que yo mido son este punto, y mido este punto, y mido este punto, ¿sí? Entonces, si yo midiese eso para la computadora, lo que está ocurriendo es que siempre el valor de esta señal de audio va a ser 0.
¿sí? Y no importa si yo muevo la señal, quizás empiezo a medir en estas otras localidades. Quizás mido aquí y entonces me tira este valor. Y mido aquí y me tira este valor. Y mido aquí, me tira este valor de nuevo. O sea, se van repitiendo estos valores. Pero el punto es de que cuando nosotros hacemos un muestreo que es muy lento, perdemos información porque ya no estamos agarrando este fenómeno de subir y bajar en cierto ritmo. Entonces, para garantizar de que estamos capturando de verdad la señal de audio y tenemos una representación fiable de ella, nosotros necesitamos tener la frecuencia de muestreo suficientemente alta. ¿Qué tan alta? De hecho, hay un teorema, sí, porque siempre detrás de cualquier cosa tecnológica útil hay un matemático, al menos uno. Entonces aquí tenemos, de hecho, dos matemáticos, Nyquist y Shannon. Shannon, de hecho, seguramente lo conocen por la teoría de la información. Entonces hay un teorema de Nyquist y de Shannon, que básicamente lo que dice, lo pueden leer para personas que quizás son más de inclinación matemática. Aquí hay mucha discusión sobre exactamente eso y la demostración de estadística de ello. Entonces el teorema básicamente lo que dice es que necesitamos al menos el doble de puntos como de lo que la frecuencia tiene. ¿Okay? Entonces nosotros primero medimos la frecuencia de la señal y nosotros necesitamos esa frecuencia, el doble de ella. Eso nos va a indicar cuánto va a ser la frecuencia de muestreo que necesitamos. ¿Okay? Si la frecuencia, por ejemplo, es 10 kilohertz, entonces nosotros vamos a necesitar al menos 20 kilohertz para poder representar fielmente la señal dentro de la computadora de manera digital y que pueda reconstruirse luego. ¿Okay? Lo importante de eso es que es un al menos. Entonces, en la práctica debería ser un poquito más, porque hay un montón de factores de la realidad de que nosotros necesitamos tomar en cuenta para impedir de que ocurran errores. Entonces, ya vamos a discutir eso. Pero bueno, entonces ese es como el resumen de esto que llamamos rate. Entonces, rate es la tasa de muestreo. Es qué tan frecuente en el tiempo vamos a tener que pedirle a la computadora agarrar un bit de información. Entonces vamos a agarrar un bit, dos bits, tres bits cada cierto tiempo. Aquí les comento de que el estándar de la industria es este número de acá, que es 44.100 puntos por segundo, o basado en hertz sería 44.100 hertz. Bueno, tal vez lo conocen más comúnmente como 44.1 kilohertz. Ese es el estándar con el cual se guardan cosas dentro de los CDs, dentro de los MP3. Dentro de los DVDs y los Blu-rays se cambia esto un poquito, se usa 48 kilohertz. Y de hecho eso causa un poquito de problemas en el procesamiento de audio y me imagino que si hay alguien que estudia ingeniería del sonido o algo así, puede decirme de que es un dolor de cabeza pasar entre ambos formatos. Pero ¿por qué este número? Este número es porque nosotros, bueno, el oído humano escucha en un máximo estimado, más o menos, en este rango de 20 kilohertz. O sea, arriba de 20 kilohertz, el oído humano se espera que no tenga una percepción significativa del sonido. Es decir, que si guardamos cosas para garantizar estas frecuencias, nosotros vamos a poder capturar cualquier sonido importante para el humano. Eso también quiere decir de que si ustedes, por ejemplo, le ponen música a algún cachorrito o algo así, a lo mejor y la música de la computadora no le suena igual a lo que él escucha realmente en el mundo. Porque la música que nosotros guardamos en la computadora, aunque a nosotros nos parezca normal, a algún cachorro o algún gato, si ellos tienen diferente percepción del sonido, no les va a sonar igual, les va a sonar hasta extraño seguramente. Dice, mira, que siempre se debería trabajar con 48. De hecho, sí, no entiendo por qué se quedan con este estándar. Yo creo que es que en sí el diseño de los CDs ya vienen con esta restricción estructural. Entonces, ya cuando se dejen de utilizar CDs y el formato MP3, a lo mejor ya se puede pasar a 48 como un estándar global. Ok, entonces aquí les explico hay otras cosas, lo que acabo de decir, para que si quieren después repasarlo, aquí está escrito. Les puse aquí algunos links para que si les interesan más pueden leer. De hecho, aquí está también eso que llamamos el fenómeno de solapamiento o aliasing. Aliasing viene de la palabra alias, como cuando decimos, no, yo me llamo Felipe, pero alias y un nombre. Este fenómeno es cuando nosotros hacemos un muestreo que no cumple esta condición del teorema. Y entonces eso hace de que si tuviésemos otra señal,
Vaya, hagamos aquí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, si tenemos una señal como esta y tenemos una señal que hace esto, entonces puede ser que nuestro muestreo tenga puntos de esta manera. Tengamos un punto acá. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Tengamos no suficientemente grande. Entonces, tenemos otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá, acá. Y entonces se ven de que estas dos señales, para lo que le concierne a la computadora, si nosotros solo muestramos estos puntos amarillos, esta curva que tenemos acá no se va a guardar en una representación fiel dentro de la computadora. Entonces, esta media curvita de acá se perdió la información. Y eso quiere decir de que digitalmente estas dos señales van a ser iguales. Y eso es un problema porque estamos capturando de manera errónea la señal. Eso es lo que llamamos solapamiento o aliasing. Entonces hay ciertos filtros que son algoritmos al final de antisolapamiento que trabajan con esta cosa llamada banda de transición. ¿Sí? Esto ya es tal vez muy extenso y no nos quedaría tiempo a discutir tanto eso, porque no hemos ni siquiera hecho nada aquí, pero sí es importante que sepan todo eso antes de realmente programar algo. Okay, entonces creo que ya esto es suficiente. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en el chat, pero ahorita ya vamos a comenzar a programar. Entonces cerramos acá. Entonces vamos a ver. Vamos a definir primero los parámetros que vamos a utilizar, así como los que les dije acá arriba. Primero, esta línea solo es para que el Jupyter Notebook me saque la ventana hacia hacia afuera y no me lo grafica aquí adentro. ¿Sí? Si se fijan, tengo aquí este signo de porcentaje y esto es para darle instrucciones al Jupyter Notebook. Entonces le estoy diciendo que Matplotlib me grafique las cosas en TK, que TK, como les comenté antes, es para estos gráficos, esta interfaz. De hecho, es un backend que me maneja los gráficos en ventanas afuera. Ok, entonces, chunks. ¿Qué chunks voy a utilizar? No sé por qué no lo cambié, esto no se me grabó. Bueno, vamos a utilizar 2048. Ah, no, ya recordé por qué lo tenía así. Vamos a usar 1024 de chunk ahorita, pero después vamos a necesitar disminuirlo porque el chunk va a ser demasiado. Vamos a hacer un procesamiento con algo que se llama transformada rápida de Fourier, y la transformada rápida de Fourier puede ser un cómputo intenso aquí en Python porque no está muy eficiente. Entonces voy a tener que bajárselo. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, pero por el momento, este es el tamaño que vamos a utilizar de buffer. Va a ser 2048 bits guardados al mismo tiempo. Vamos a utilizar el tipo de datos de entero 16. Entonces, PyAudio ya viene con esa estructura de datos para recibir audio. Vamos a tener un canal nada más, como les dije, y este es el ritmo de muestreo. ¿Sí? Vamos a usar el estándar de 44100. Entonces, bueno, corremos eso. Y ahora aquí tenemos este pequeño script que lo que va a hacer es que nos va a hacer una ventana afuera que me va a recibir el audio. Entonces, antes de explicarlo, vamos a correrlo a ver si corre bien, si no tenemos ningún problema. Ok, entonces la ventana se puso mal. A ver. Ah, ok, pero si se fijan de que sí está funcionando. Que entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a ver. What? ¿Por qué no se pone más abajo? Ok. ¿Qué voy a hacer? Algo. Voy a sacar esto de acá ahorita. Y lo que quiero que miren es que si yo subo aquí el micrófono, lo siento si el volumen aumenta ahorita, pero quiero que mirar de que aquí está agarrando audio. ¿Okay? Mi micrófono, ay, es que está automático eso, por eso no me lo agarra. Vamos a mantenerlo aquí alto. Ok, pero espero que se miren de que sí está recibiendo y está graficando a tiempo real mi entrada de audio. Está vibrando. Esas vibraciones deberían de ser un poquito más grandes, pero es que mi micrófono se mantiene en un volumen bajo al parecer. Vamos a probar rápidamente desconectando el micrófono y a ver cómo agarra el audio local de mi computadora. Ok, entonces ahorita probando ya debería de funcionar un poquito mejor. Y espero
espero no haberlos dejado sordos, pero bueno, o sea, esa es la demostración del audio. Es bien extraño lo que pasa con Google, creo, porque antes lo había probado y salía mucho más grande. Pero en principio está funcionando sin problemas. Ustedes si lo hacen, igual pueden probar y si empiezan a cantar, por ejemplo, va a salir aquí la onda sinoidal de cómo se escucha de cómo se digitaliza su audio, pero aquí está saliendo ya la onda que representa la frecuencia de vibraciones de su voz. Entonces aquí podrían inspeccionar varias cosas y ahorita vamos a discutir qué es lo que sucede acá. A ver. Sí, la verdad es que se me hace raro que no. A ver. Ok, creo que ahorita sí subí el micrófono. Vamos a correrlo de nuevo. A ver, probando. Ok, ahorita se mira un poquito más. Bueno, entonces eso para que demostración de que está funcionando sin problemas. Vamos a ver exactamente cómo se hace ahora entonces. Ok. Comencemos aquí. Entonces lo primero que se tiene que hacer es una gráfica donde vamos a ver, me pregunta Daniel. Dice, de seguro no se ve bien porque te está robando la información fijo. Pinche Google. A la próxima, el otro curso a lo mejor lo vamos a hacer en otra plataforma porque aquí ya nos roban la información. Okay, entonces, primero creamos la figura. Entonces, esta va a ser la figura con la que donde vamos a meter la señal de salida. ¿Ok? Recuerden de que en PyPlot nosotros tenemos que crear, o sea, la figura es solo el marco, es el marco vacío y AX es el eje donde nosotros vamos a tener las cosas. ¿Okay? Por eso era importante ver lo de PyPlot con tanto detenimiento aquel día. Entonces vamos a ver esto. Luego inicializo el objeto PyAudio, ya lo había hecho arriba, pero no importa, aquí lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a reinicializar. A ver, ahora tenemos que abrir un stream. Este es el canal del que les hablaba antes. Entonces, este canal vamos con PyAudio, pedirle que lo abra. ¿Okay? Entonces, PyAudio me administra mis dispositivos. Vamos a abrir el canal de sonido y vamos a meterle los parámetros que habíamos discutido arriba. Entonces, formato va a ser el formato que metimos arriba. Canales, rate. Esto va a ser... yo le tengo que decir que es un input, ¿ok? Yo el canal lo voy a necesitar en una dirección. Podría ser en dos direcciones. Podría ser que yo con este mismo dispositivo de mis audífonos esté metiendo audio y esté saliendo audio por aquí mismo, pero en este caso no queremos eso. Entonces le voy a poner output igual a false, porque no queremos que me venga el audio de regreso. De ahí los frames per buffer, es lo que le había dicho, es el tamaño de chunk. Y ya estuvo. Entonces, aquí tengo algunas anotaciones, después las podemos ver con detenimiento. Una vez que yo tengo ya el canal abierto, yo voy a tener una variable, que esa variable va a ser la que me va a representar el eje X del gráfico. Ese eje X del gráfico va a necesitar un punto por cada punto que nosotros agarramos de audio. Entonces, por eso, miren lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un range, o sea, un rango desde 0 hasta 2 veces el chunk. Ya voy a discutir por qué 2 veces el chunk, pero es de 0 a 2 veces el chunk y voy a tener un tamaño de paso 2. ¿Ok? Entonces, en principio, aquí, ¿cuántos puntos hay? Hay tantos puntos como chunk, como lo que había puesto acá, 1024 por 2, o sea, 2048. Entonces, hay 2048 puntos en este rango de X. De hecho, vamos a ponerlo acá para que quede más claro. X es igual a una lista de 0, 2, 4, hasta 2046, 2046 y 2048. ¿Okay? Entonces, esto es X. ¿Por qué voy en tamaño de paso de 2? Porque, bueno, eso ya es, tal vez vamos a entrar a un rant, me voy a empezar a quejar acá, pero es que históricamente los bits dentro de la memoria de la computadora, por la arquitectura que tiene, por la que se decidió hacer, es que nosotros guardamos dentro de colecciones de 8 bits. Y esos 8 bits en colección le llamamos bytes. ¿Okay? Un byte son 8 bits. Entonces,
Por eso, cuando nosotros necesitamos representar un entero de 16 bits, lo que estamos necesitando son dos espacios de chunk. ¿Ok? Eso tal vez lo van a tener que pensar un poquito para que tenga más sentido, pero el punto es de que yo solo necesito agarrar el 0, el 2, el 4 y así los números pares, porque este 0 es donde yo voy a ubicar 16 bits. ¿Ok? O sea, de 0 a 1 hay 8 bits, de 1 a 2 hay 8 bits de nuevo, entonces de 0 a 2 tengo 16 bits y esto me da espacio suficiente para ubicar eh, eh, el entero 16 que yo estoy guardando en cada fragmento de audio que yo estoy grabando. ¿Okay? Entonces, de nuevo, los 16 bits van a ser uno en cada espacio. Entonces aquí va a haber un entero de 16, aquí va a haber otro entero de 16 bits, otro entero de 16 bits y así. Vamos a tener esta cantidad de... Ups. Ah, no, perdón, aquí estoy equivocado. De hecho es 2 por esto y 2 por esto, ¿sí? Hay 4090. Bueno, de hecho, para que no se confundan, vamos a hacerlo bien. Sería 4026, creo. 492. ¿Dónde está? Es aquí. Aquí está. 92. Y sería 4091. Es así porque 90. Ahí. Eh, porque en total vamos a tener tantos puntos aquí como el número de chunk, ¿ok? Pero van a estar representados así como el doble de cada uno. Bueno, entonces eso lo guardamos en una variable x, ese va a ser el eje x, y el eje y va a ser la respuesta, ¿ok? Esto solo lo creamos para tener ciertos espacios en el eje x, pero la respuesta va a ser el audio que nosotros metemos. Entonces ese audio va a estar dentro de un objeto, dentro de un plot, que el plot lo voy a guardar dentro de una variable line, ¿ok? Eso no lo habíamos hecho antes, pero vamos a detenernos a explicar un poquito. Entonces lo que estoy haciendo es plotear con ax.plot. Voy a plotear dentro del objeto ejes que había inicializado acá arriba. Entonces, este objeto ejes ploteo, pero el plot no lo voy a mostrar, no le voy a poner pltshow todavía, sino que lo voy a guardar dentro de line. ¿Okay? Y esta coma extraña que pongo acá es porque el objeto plot de hecho regresa dos cosas, porque regresa la figura y regresa, bueno, no recuerdo qué es lo que regresa, la verdad. Regresa la línea en sí, la curva, y regresa otra cosa. No recuerdo, la verdad, sinceramente. En la documentación está, pero se me olvidó. El punto es de que regresa dos cosas, entonces yo solo quiero guardar una de ellas, por eso pongo line, coma y un espacio en blanco, para que el espacio en blanco absorba la otra cosa que no me sirve. Entonces aquí en line voy a tener guardada la línea en todo momento. Y esa línea yo la voy a tener que ir actualizando en un ciclo de repetición. Entonces ya lo vamos a hacer más abajito. Aquí ya son cosas de la gráfica, el título, muestra volumen, pongamos aquí, volumen. Y le voy a fijar los límites en Y, porque los límites en Y yo ya sé cuáles son, para que no se me mire feo el gráfico. El límite, ¿cómo sé de dónde a dónde va a ir el gráfico? Porque es que las respuestas de audio, de nuevo, el formato que elegimos es entero de 16 bits. Como les había comentado en una clase pasada, los enteros de 16 bits se guardan en un rango de 2 a la 15, no de 2 a la 16, porque necesitamos tomar números negativos también. Entonces van a haber mitad de ellos, 2 a la 15, en números negativos, 2 a la 15 en números positivos. ¿Ok? Y le resto 1 porque el 0 también lo tomas en cuenta. Entonces el máximo aquí en los positivos realmente no es 2 a la 15, sino que es 2 a la 15 menos 1. ¿Okay? Espero no sea muy confuso eso. Entonces ya tenemos aquí el rango de las Ys. Y ahora sí, le podemos poner pltshow. Vamos a sacar el gráfico, pero todavía el gráfico es estático, no hemos actualizado nada y eso es lo que vamos a hacer ahorita aquí arriba. Estas son estadísticas que vamos a ver qué es lo que hacen. Lo importante aquí es el ciclo de repetición acá. Y entonces aquí es donde realmente existe todo el procesamiento de la data de audio. Lo que hacemos es que este stream, el objeto que inicializamos arriba, tiene un método read. Entonces read lo que va a hacer es que va a agarrar información de nuestro dispositivo, el dispositivo con el que inicializamos el stream. ¿Okay? Entonces ese dispositivo va a agarrar cierta cantidad de información. ¿Cuánta? ¿Cuánta cantidad? Pues aquí se lo especificamos con chunk. Si este chunk fuera más grande, entonces agarra más audio. Si fuese menos, agarra menos.
Ese chunk ya leído por el string lo vamos a guardar dentro de la variable data. ¿Okay? Entonces, data ahora es un flujo binario. O sea, estos son unos y ceros. Vamos a ponerlos acá. Entonces, estos son data. Son algún flujo de binario. ¿Okay? De tamaño chunk. ¿Okay? Es una lista de tamaño chunk. Pero yo no puedo utilizar los binarios para graficarlos. ¿Okay? Yo necesito enteros 16. Entonces, para eso es esta siguiente línea de acá. Esto lo que va a hacer es que con struct, ¿se acuerdan la librería que les había dicho arriba? Esta librería solo sirve para poder pasar de un tipo de dato a otro. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que este chunk lo vamos a pasar a una cadena de caracteres. Para que esta lista se vuelva una cadena de caracteres, le voy a colocar esta h al final, que la h es una representación para decir que es un entero de 16. Si fuese bits, sería b, ¿sí? Pero yo lo quiero en entero de 16, entonces vamos a hacer esto. Vamos a agarrar todo el chunk, le añadimos h, y esto ya me lo va a procesar. Me lo va a procesar y me lo va a regresar en entero 16. Eso va a estar aquí en data np. Entonces, ya está, ya estuvo, ya la data np. Tenemos una lista de enteros 16 y esa lista de enteros 16 la puedo graficar en la línea. O sea que esta línea, que es la línea que había inicializado acá arriba, la voy a actualizar. La voy a actualizar con este método setJData y la voy a actualizar con esta nueva. ¿Okay? Entonces ya estuvo para esta iteración. ¿Okay? Aquí lo que sucedió es que un chunk se graficó y se va a graficar, se va a actualizar aquí en la línea. Ahora la línea se actualizó, pero la figura no. Por eso es que necesitamos aquí actualizar la figura. La figura se actualiza con este comando canvas draw. ¿Okay? Porque la figura tiene varios elementos, si se acuerdan. Aquí estamos como que metiendo mucha información, pero traten de imaginárselo y recordar lo que vimos en el día de PyPlot. De que la figura tiene leyenda, tiene título, tiene un montón de cosas. Entonces tenemos el canvas, que es donde va ubicada la curva. Y a ese canvas le vamos a pedir que dibuje. ¿Okay? Que actualice lo que está dibujado ahí. Y eso es para que también borre los eventos anteriores. O sea, eso no queremos que todas las curvas estén graficadas al mismo tiempo, sino que queremos borrar las anteriores. Entonces, eso es lo que hacemos. Y eso lo vamos a hacer en un ciclo while mientras no nos tire este error, el TCL error, que es el que yo les dije que va a tirar cuando nosotros cerremos la ventana. ¿Okay? Entonces, así funciona todo perfecto. Nosotros ejecutamos esto, como vieron, va a salir la ventana y hasta que yo la cierre, el script se detiene. ¿Okay? Aquí, cuando yo la cierro, cuando me sale este error, yo necesito ejecutar p.close stream. Porque si no cierro el stream, lo que va a ocurrir es que ese stream va a quedar ahí abierto en mi computadora y en principio pues ahí me roban la información del base. Bueno, no mentira, la verdad no va a suceder eso, pero va a estar ahí abierto y va a estar consumiendo memoria, va a estar consumiendo procesador. Entonces hay que cerrarlo siempre. Y esto solo es para que tengamos una estadística de cuánto fue el frame per second. Entonces aquí miramos, miren, el frame per second en este caso fue de 21. O sea, fue no tan bueno. Pero seguramente si ustedes lo prueban en sus computadoras de $1.000 millones, seguramente les corre a 60 FPS o más. Entonces, bueno, ya vieron cómo funciona esto. No sé si tienen preguntas de cómo funciona este script en particular, porque vamos a pasar a analizar el espectro de frecuencias. Me ponen preguntas en el chat si un caso tienen. Ok. Entonces, vamos aquí a analizar esta cosa que se llama el espectro de frecuencias. Creí que íbamos a tener un poquito más de tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, pero les voy a más o menos mencionar cómo funciona esto. Y les voy a dejar fuentes en el Classroom para entender mejor qué es esto de la transformada rápida de Fourier. Seguramente si leen transformada rápida de Fourier, ustedes lo primero que se les viene a la mente es que tiene que existir una transformada que no sea rápida, pero que sí sea de Fourier, o sea, transformada de Fourier. ¿Okay? Algunas personas sí saben aquí qué es esto, pero en términos generales, la transformada de Fourier es una manera de filtrar cierta frecuencia específica de alguna función. Es como que nosotros tenemos alguna figura, vamos al canvas de nuevo. Voy a abrir esto.
Nosotros tenemos aquí graficada alguna curva cualquiera, y eso es lo importante, de que no ocupa ser un seno o un coseno, puede ser cualquier figura. Y resulta de que este señor Fourier, no sé si decir que descubrió o fue que fue muy insistente en decir de que cualquier función podía ser representable por una suma de senos y cosenos, ¿ok? Porque realmente él lo hizo muy, ¿cómo decirlo? No fue riguroso para nada. Él lo hizo y él tenía fe de que así funcionaba y así lo hacía las cosas, y realmente él logró con eso resolver un montón de problemas de vida real muy buenos, como ciertos problemas de vibraciones, ciertos problemas del calor, transferencia de calor y ciertos propagaciones de cosas, etc. Entonces, él hizo esta cosa que se llama la serie de Fourier, que es cuando nosotros, una gráfica como esta, podemos empezar a aproximarla con ciertas senos y cosenos que van a estar aquí más o menos aproximándola, van a tener ciertas vibraciones acá, pero a medida que nosotros añadimos más, nosotros vamos a hacer una curva más perfecta. ¿Okay? Entonces eso nos permite un montón de análisis, porque resulta de que cuando tenemos esa suma, digamos que esta curva se llama f de x, entonces f de x ya podemos representarla como una suma de cosenos y de senos. Entonces, esos cosenos y senos van a tener muchas propiedades como las que habíamos dicho antes, por ejemplo, la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener aquí algún parámetro, esta W u omega, va a ser una frecuencia angular que al final se puede traducir la frecuencia que ustedes conocen. Entonces la frecuencia esta es la frecuencia de nuestra voz, y resulta que cualquier sea la función que capte nuestro micrófono, podemos, al descomponerla en senos y cosenos, encontrar cuál es esa frecuencia, cuáles son esa colección de frecuencias con la que nosotros estamos hablando, con la que nuestra voz funciona. Entonces, eso puede ser interesante, especialmente para personas que son cantantes o son músicos y necesitan, por ejemplo, bueno, no es que necesiten, pero sí cuando se hace cierto procesamiento o filtraje para que quede exactamente cierto sonido, cierta nota y cierto acorde se resalte en una grabación o algo así. Entonces, encontrar estas frecuencias es lo importante. Por eso hacemos la transformada de Fourier, porque cuando la hacemos, nosotros podemos pasar de esta representación de la función a una gráfica distinta, donde en esta gráfica vamos a tener, por ejemplo, aquí está la frecuencia omega 1. Digamos que esta omega 1 es la que está acá y esta omega 2 es la que está acá. Y entonces omega 2 quizás es esta. Y entonces lo que vamos a tener en esta otra gráfica, la gráfica resultante de la transformada de Fourier, es que vamos a tener aquí un pico y aquí vamos a tener otro pico. Entonces estos picos van a indicar de que la señal original tenía una frecuencia acá y una frecuencia acá. Las señales en vida real tienen muchas más frecuencias, solo que quizás algunas las tienen más pequeñas, quizás este tiene un pico pero un poquito más cortito. Entonces eso lo que indica es como una distribución de las frecuencias. Una nota pura, por ejemplo, de algún instrumento muy limpio, que esté bien ejecutado, puede que esté siempre tenga algún pico bien claro acá. Y va a tener algunos otros picos subsecuentes, que son lo que llamamos armónicos dentro de música. Y eso siempre va a ocurrir, o sea, cualquier instrumento que toquen, siempre va a haber una nota principal y en cada nota vamos a tener ciertos armónicos que le acompañan. Ya la razón de eso es un poquito más avanzada. Pero pues eso es en sí la transformada de Fourier. Entonces la transformada rápida de Fourier es un algoritmo que nos permite hacer ese procedimiento de una manera eficiente. ¿Okay? Pero la verdad es que Python no está hecho para hacer cálculo científico, entonces no es eficiente tampoco acá, pero se hace lo que se puede. Entonces se tiene aquí este paquete que se llama SciPy, que es un paquete que se hizo precisamente para, es Python científico, por eso es SciPy. Entonces el Python científico se creó para tener toda esta clase de algoritmos útiles en ciencia, tecnología e ingeniería. Entonces vamos a tener aquí un módulo que se llama FFT-Pack, que es donde tenemos todo lo transformada de Fourier, y vamos a importar este algoritmo en particular. Entonces lo corremos y tenemos aquí otro algoritmo. Entonces vamos a ver cómo corre este, si no explota mi computadora, porque este sí es fuerte en cómputo. ¿Okay? Vamos a correrlo y después explicamos un poquito qué hace. Entonces aquí en principio, bueno, de nuevo no se muestra tanto, pero si miran está más o menos vibrando. Vamos a intentar subirle el volumen aquí de nuevo. Ok, ya estoy hablando un poquito más fuerte, pero no les moleste. Pero sí se mira aquí de que abajo tenemos la frecuencia,
si se fijan. Entonces estas frecuencias están, hay unos piquitos que esa es la frecuencia con la que yo hablo. Y en principio si silbase a una nota, esa nota se va a mostrar. En serio, les sugiero de que ustedes prueben en sus computadoras y van a ver de que eso en serio está mostrando una distribución de picos de frecuencia. Y sí, dice Cristel que debería de probar con instrumentos. Sí, lo que toquen algún instrumento deberían de probar a hacer algún acorde que ustedes saben de que es alguna distribución de notas y van a ver ahí las puntas o los picos de cuáles son esas frecuencias de vibración. Un ruido rosa, pero es que no me lo captura igual porque es que cuestión aquí del Google Meets de que creo que está distribuyendo el sonido dentro de el canal de audio de la llamada y de estos que estoy creando yo, entonces no la agarra a la perfección. Está bien raro. Bueno, pero entonces aquí yo creo que ya no tenemos tanto tiempo para explicar exactamente cómo funciona esto, pero en principio es lo mismo de arriba. Nosotros nos creamos ejes, en este caso me creé 2 ejes como vieron, y una figura. Y en estos 2 ejes yo fui actualizando a tiempo real estas 2 figuras, en la que la figura de abajo esta vez lo que estaba haciendo es que yo en cada iteración dentro del while, yo hago la transformada rápida de Fourier con la data que yo estoy agarrando. Entonces la transformada rápida de Fourier me devuelve la distribución de frecuencias y esa distribución de frecuencias la voy a actualizar en esta línea. Y esta línea es la que se vieron ahí abajito. ¿Okay? Entonces eso es básicamente. Ahorita ya antes de terminar, sí les quiero mostrar los otros scripts que tenía, porque esos pues a lo mejor se miran un poquito más bonitos. Entonces, vamos a guardar aquí esto. Cierro. Creo que ya puedo cerrar acá. Vamos a ver. Sí. Vamos a cerrar acá. Vamos acá. Entonces, ok, entonces vamos a ver, primero vamos a hacer este Qt-PyAudio, que es algo que no habían visto, entonces vamos a correr ese script. Me aparece acá, entonces, ese se mira mejor, si se fijan, o sea, es exactamente el mismo script o bien similar, pero lo que estoy haciendo es que estoy ahora pasándolo a otro sistema de graficado, y ese se actualiza incluso más fluido, si se fijan. Entonces me quedo más o menos callado, y no debería agarrar nada. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está sucediendo. El espectro creo que está muy sensible porque ahorita está como que leyendo mucha distribución de frecuencia cuando yo no estoy hablando. Si me quedo callado, sigue agarrando ahí un ruido blanco extraño. Entonces, bueno, ahí hay cositas que mejorar. Probablemente lo voy a probar ahorita más noche y cuando lo suba va a estar actualizado. O bueno, lo voy a subir ahorita, de hecho, ustedes para que ya desde ahorita puedan probar estas cosas. Y lo importante es que entiendan los conceptos detrás para que puedan hacer otro tipo de innovaciones con esto mismo. Porque una cosa que se me ocurre que podrían hacer para implementar en este proyecto que viene es como que, vaya, si quieren utilizar su juego que ya tienen, entonces pueden poner una parte del juego que responda a su voz. Digamos el RPG en el que quizás hay 4 héroes que quieren salvar el mundo y entonces están versus un dragón gigante y entonces el dragón tal vez es débil a cierto sonido específico. Entonces, si ustedes pueden poner una funcionalidad de que si ustedes empiezan a silbar en cierta frecuencia, en rango de frecuencias, entonces empiezan a dañar al dragón. Podría ser algo así extraño. Entonces hay un montón de cosas que pueden suceder. O puede ser también que el juego, no sé si alguien hizo un juego de trivia o algo así, pero que la trivia sea mediante voz. Así puede haber una recognición de palabras, porque ya lo vamos a hacer ahorita. Uno puede hablar al micrófono y con Google pueden hacer de que Google les reconozca la palabra que ustedes dijeron. Ya vamos a hacerlo ahorita. Vamos a probar. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama speech. Entonces, Python, speech. Vamos a ver si funciona. Entonces, permítanme. Ok, entonces a ver si funciona. Lo que va a probar es decir hello testing y debería de agarrármelo Google. Hello testing, hello testing, hello. Ahí está. Entonces, como vieron, bueno, hay un montón de cosas que aquí imprime, pero aquí al final me puso hello testing. Entonces podemos decir cualquier otra frase y me la va a agarrar Google. Y me va a robar la información y eso, pero bueno, es por su aprendizaje que lo hago.
Este montón de cosas que imprime, solo imprime en distribuciones Linux basadas en Debian porque utilizamos este sistema de audio, ALSA, que al parecer tiene ciertos problemas con Audio, pero no son problemas graves. Si ven, funciona todo, solo que me agarra este montón de warnings. Si ustedes lo hacen en Windows o si tienen Mac, probablemente en Mac no va a haber problema, ¿okay? Pero solo es que le imprime ahí y demás. Podemos decir otra cosa aquí también. Dice Eros, como dice Thorn. Ajá, exacto. Entonces vos podés también pedirle al jugador de que sople y esa señal la pueden agarrar y hay una funcionalidad dentro del juego o algo así. O puede de que si ustedes quieren hacer algo con el primer proyecto, de que eso es interesante. Ustedes pueden hacer que ese motor de cinemática que hicieron de lanzar proyectiles, entonces el proyectil puede que salga disparado acorde a la velocidad, a la fuerza con la que ustedes soplaron o la fuerza de su voz. Entonces, si ustedes tienen un volumen más alto, va a salir más fuerte el proyectil. Puede ser algo como eso. Entonces, podría poner aquí de nuevo. Escribo bye bye, bye bye, bye bye. Ahí está. Entonces me escribe bye bye. Entonces ya pueden jugar con esto. Esto se lo voy a subir para que ustedes puedan jugar con ello. Y van a ver de que cualquier cosa lo agarra. De hecho, no sé si agarra cosas en español. Debería ser porque Google. Entonces vamos a probar algo como tortilla con quesillo. Tortilla con quesillo. Ahí está, entonces la agarró, no hay problema, entiende español. Pueden probar con cualquier cosa y seguramente les va a agarrar. Eh, y ya, entonces ahorita si no tienen preguntas, terminaríamos. Me ponen preguntas en el chat. Igual les recuerdo de que el videojuego lo tienen que subir hoy o mañana temprano, no tarde mucho. Entonces, porque lo voy a estar, como mañana es feriado, entonces yo voy a estar revisándolo desde muy temprano. Entonces, más o menos como a las 10 de la mañana, si lo pueden subir, sería lo mejor. Y el tercer proyecto quedaría en eso, en que ustedes pueden hacer algo con audio o pueden hacer algo con Pygame, que Pygame es lo que vamos a ver mañana. No sé si tienen preguntas. Había dicho de que hasta el miércoles, si a un caso, no miraba progreso, pero yo miré que un montón de gente ya lo tiene casi listo, entonces preferiblemente para el martes. Pero mira, lo que voy a hacer es que el martes me lo pueden entregar en la tarde, tipo 5 de la tarde, ¿ok? Pero sí intenten hacerlo temprano si pueden. Bueno, entonces, a ver, fusionar código esta vez. Ah, sí, es cierto, también es cierto lo que les había comentado de que si ustedes, o sea, conocen a sus otros compañeros del curso que están en otro grupo, intenten platicar a ver si pueden unificar sus códigos. O sea, ahorita en el Classroom voy a poner el GitHub de todos para que ustedes puedan revisar los juegos de los demás. Y eso puede ser bueno para que puedan unificar esfuerzos y cosas así. Tal vez sale algo bueno de acá. Y eso es lo bonito del curso, de que quiero que ustedes produzcan cosas y sientan que en serio lograron algo con el curso. Y esto les va a servir como una base para hacer cosas más sofisticadas. Bueno, o sea, te tienen todo el día de mañana para entregarlo. Bueno, vemos. Feliz noche, vemos.